¿Qué estaban intentando hacer en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum? Que se está tomando desde mi punto de vista, una represalia de este nivel, Que tuvo que tomar la decisión de, doctora, no sé si el concepto de se ir a valga, fondo en una investigación. de incluso potencialmente darse un balazo en el pie, porque hay Incluso, una persecución, sí, pero, o sea, hay una investigación con resultados positivos, pero estos personajes son de Morena. O sea, sí es más, s- tiene más valor en la captura y sa- el proceso que el hecho de descubrir que en Morena también hay corruptos. Para el gobierno de Javier May, pero también para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en cómo tendrá que ir esta investigación, a qué niveles puede ser, sobre todo porque recordemos que también se habían filtrado algunos documentos, ¿no?, de inteligencia en donde se hablaba que el asunto sí preocupaba en su momento incluso al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, con este que intentamos sea un análisis desde todos los ángulos, como cada noche de miércoles, en esta ocasión noche de jueves también, en nuestro canal de YouTube. Para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Como siempre, pues un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Y también, por supuesto, mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, bienvenido, buenas noches. muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y bueno, pues esperamos que sea un debate intenso. La agenda, gracias Pedro, la agenda ha estado complicada en las actividades periodísticas, profesionales, por eso es que en esta ocasión estamos transmitiendo como cada semana a través de la frecuencia modulada 98.1 en Super, aquí en la radio, pero también por única ocasión la emisión en video será este jueves, así que hoy jueves también saludamos a nuestros amigos de nuestro canal de YouTube. Y la agenda se actualiza de última hora porque este personaje, doctora, del que ya hablábamos la semana pasada, pues identificado como el fundador, el cabecilla de una banda delictiva conocida o denominada como La Barredora, allá en Tabasco, un jefe policíaco, secretario de Seguridad Pública en ese estado, que fue colocado en el cargo por el que después se convirtió, bueno, oficialmente digamos, en el brazo derecho del presidente López Obrador y que también fue uno de los precandidatos, una de las famosas corcholatas aspirantes a contender por la presidencia de la República bajo las siglas de Morena y los partidos aliados. Hace unos minutos, el propio secretario de Seguridad de este país, Omar García Harfuch, pues ha dado a conocer que en colaboración con autoridades del gobierno de Paraguay, viene ya prácticamente en camino esta persona hacia México bajo una figura que en lo personal no conocía, doctora, que es la expulsión por parte de aquel país porque argumentan que esta persona, identificada judicialmente como Hernán N., pues estaba en ese país, en Paraguay, de manera irregular, ilegal. Al ser Omar García Harfuch, doctora, quien ha tuiteado puntualmente los avances en este caso, es claro, y lo decimos la semana pasada, que quien está detrás de este proceso y de este empuje es el secretario de Seguridad Pública. Y creo que habla de buenos resultados, ¿no? Una semana más en la que efectivamente pues vamos a tratar a Omar García Harfuch a partir de resultados en cuanto a este operativo, ¿no?, que se ha dado muy en coordinación con las autoridades Paraguay, lo cual pues creo que de entrada habla bien de que exista ese tipo de coordinación, más porque no en todos los países de Sudamérica pues nos está yendo tan bien en estos momentos. Entonces, me parece, Héctor, que quizá la figura puede ser un poco asimilable incluso a la que ocuparon aquí en el gobierno de México para el tema del Caro Quintero, ¿no? O sea, una especie como de él sale expulsado, ¿no? Salvoconducto, ¿no? Facilidades, Eh, digamos. Porque pues no resulta una persona pues necesariamente grata para el Grata. país, ¿no? Entonces, aquí Hernán Bermúdez Requena es un caso muy relevante. Creo que una de las cosas que tenemos que empezar a ver es sí cómo se empieza a separar esa visión de que no era un asunto de la federación, porque pues al ser prácticamente quien lleva la vocería, un Omar García Harfuch, sí es un asunto que interesa al gobierno federal, ¿no? Deja de ser un tema solamente de Tabasco, deja de ser un tema solo de Javier May, el gobernador de aquella entidad, ¿no? Así Que pues es. prácticamente desde
del año, ya cuando él pues ha tomado el gobierno en estos meses que lleva al frente, empieza entonces también a ver que existía este grupo delincuencial, que no es un grupo nuevo, prácticamente pues subyace de los Beltrán Leiva, desde hace más de una década, pero lo que pues sí resulta en este momento muy novedoso es pensar a qué escalas no pudo haber estado operando allá en Tabasco y sobre todo pues lo que implica para figuras muy relevantes de Morena, ni más ni menos. Estamos hablando del líder en el Senado, Adán Augusto López, el líder de los morenistas, ¿no? Y entonces pues viene otra vez el tema de qué es lo que va a implicar. Creo que hoy los costos políticos para Morena son muy altos por una figura como Adán Augusto. Sí me parece que pues tendría que pasar algo más. Y lo que vemos hoy, y lo que hemos estado observando desde que se da a conocer esta noticia, ¿no? De que fue capturado, pues es primero que después de varios meses, prácticamente 6 meses que llevaba la investigación, puede dar un primer resultado, que es la detención, ¿no? Se le había ya aplicado una audiencia sobre las medidas precautorias, pero bueno, no a que fuera, por ejemplo, una extradición rápida, no una extradición abreviada. Se decía también que pues puede haber vínculos importantes desde su familia como empresarios y grandes empresarios además en Paraguay y que por eso pues se había escondido en aquel país, ¿no? Pero ya con esta expulsión pues me parece que facilita un poco el trabajo que tendrán que hacer las autoridades porque pues nos hubiéramos quedado prácticamente 6 meses de aquí a que se pudiera dar ese proceso. Paraguay dice no, ahí te va de una vez. Entonces creo que eso pues abre muchas oportunidades para el gobierno de Javier May, pero también para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en cómo tendrá que ir esta investigación, a qué niveles puede ser, sobre todo porque recordemos que también se habían filtrado algunos documentos, ¿no? De inteligencia en donde se hablaba que el asunto sí preocupaba en su momento incluso al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues ahora ya en esta reconfiguración, en las declaraciones que pueda hacer el mismo Bermúdez Requena, creo que va a ser muy importante que el destino que pueda tener, porque fue además de los primeros que se estuvo pronunciando, ¿no? Un Adán Augusto, sí, muy institucional, pero pues sabemos que debe haber preocupación, por supuesto, por los niveles que pueda alcanzar. Gracias, doctora. Pedro, ¿eso da confianza en la estrategia de seguridad de este gobierno? ¿Suma a eso? O no sé si se puede prever que también sea una persecución internacional, pero que al final derive en lo que pasó con el general Cienfuegos, que llegando a México digan, no hay elementos, o realmente es una persecución real, digamos, persecución judicial en términos legales de esta persona. Desde que ocurrió hasta este momento, lo que nos queda claro que algo está pasando al interior de Morena y que en el problema interno en el que se está debatiendo Morena pasa justamente por las personas que claramente se han atrevido, pues en algún momento, a contrariar o incluso a establecer, digamos que, tratar de minimizar la institución de la presidencia de la República. Creo que ha quedado muy claro que hay un problema interno en Morena y que en este ajuste... ¿Adán Augusto está en esa dinámica? Yo lo veo en esa dinámica junto con el hijo del presidente y algunos otros actores políticos que desde, bueno, pues que se conmemora justamente este primer año de gobierno y algunos otros eventos públicos que se han tenido, bueno, pues se notó primero pues el desdén por la institución de la presidencia, porque aquí hay que dejar algo en claro, no se trata de la doctora Claudia Sheinbaum, o sea, no se trata de una mujer al frente de la presidencia de la República, se trata de la institución de la presidencia de la República. Y creo que lo que está haciendo es dejarles en claro a un grupo. ¿Quién manda? Al interior de Morena, quién representa la institución de la presidencia de la República. Y que esto, por encima de los intereses políticos internos de Morena, no se les debe de olvidar que es la institución de la presidencia de la República. Entonces, eso a mí me parece que es oportuno por parte de la presidenta. No lo minimicemos como un asunto meramente interno. Claro que el problema con estos actores políticos que en algún momento pues intentaron, me parece, a mí la gran duda que yo tengo es qué estaban intentando hacer en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se está tomando desde mi punto de vista, una represalia de este nivel. Que tuvo que tomar la decisión de, doctora, no sé si el concepto de se ir valga, a fondo en una investigación. de incluso
potencialmente darse un balazo en el pie? Porque Incluso, hay una persecución, sí, pero, o sea, hay una investigación con resultados positivos, pero estos personajes son de Morena. O sea, sí es más, tiene más valor en la captura y el proceso que el hecho de descubrir que en Morena también hay corruptos. Es que la presidenta me parece que pues sí muy claramente quiere mandar el mensaje de que pues está pensando en hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien pues tiene que ver con investigaciones de todas características, ¿no? La semana pasada con el tema del huachicol fiscal ya decíamos, esa es una decisión política muy importante. Ahora, aquí al final sí pensar en Morena y hacia dónde tiene que ir Morena, cómo tiene que caminar en los próximos años, ha sido una preocupación de Claudia Sheinbaum, ¿no? Tan es así que, independiente de que al principio ya ha dicho sí, de lejitos, y yo ya no estoy en Morena, después retomó prácticamente las riendas para decir, no, pues a ver, el tema del nepotismo, desde ahí por supuesto que es algo que no a todo el mundo le gusta. Hay personas muy ofuscadas por esto. Decíamos el caso de los Monreal. También, por supuesto, en Guerrero, el caso de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Entonces, ha habido, pues sí, este tipo de distanciamientos que empiezan a observarse, pero si nos remontamos incluso al tema de las corcholatas con una Adán Augusto, pues sí fueron como diversos candados que Andrés Manuel López Obrador fue dejando, ¿no? O sea, sí te vas a quedar tú porque pues claramente la sucesión, y además fue una sucesión, me parece bien llevada. Desde la definición de qué lugar ocuparía el segundo y tercer lugar, ¿no? Ese tema, ¿no? El segundo lugar pues lo vamos a acomodar por aquí y el que queda en tercer lugar y bueno, pues Marcelo Ebrard termina siendo senador, de ahí pues se decide que va al gabinete también con la doctora Sheinbaum, pero el resto pues sí parece que de pronto pues por haber alzado la mano, poner espectaculares a diestra y siniestra en el país, me parece que le salió bastante barato el pensar no en un año, en los 6 años, porque eso es lo que se va a quedar, lo que se va a quedar Adán Augusto siendo el líder de la bancada de Morena, ¿no? Entonces, sí, todo le sale. Eso, si todo sale pues como él quiere. Como van las cosas a esos momentos. Porque, ojo, él ahora sí, ya desde el poder, pues ahora sí tiene adeptos, ¿no? Tan es así que pues durante ese consejo de Morena, si le gritaron 20 o le gritaron 25, pues son seguramente senadores o figuras relevantes en el partido que están diciendo sí a una Adán Pero Augusto, esto no le merma. Yo no sé hasta dónde puede, justamente estando en este cargo tan relevante como coordinador de los senadores de Morena, hasta dónde puede aguantar la fracción parlamentaria de Morena, la presión internacional que se va a generar justamente por de que se mantenga en ese espacio. Transparencia. Lo que está solicitando la senadora Lili Telles, les guste o no a Morena, en el tono que se los haya pedido a Morena, y que incluso esto le mereció el problema que enfrentó Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva. El tema era Adán Augusto, y es que desde el 14 de febrero, cuando se emite la orden de aprehensión, no hemos visto en la escena pública a Adán Augusto. Digo, apareció. Lo han intentado entrevistar, ¿no? Ha dado algunos chacaleos. La única entrevista que ha concedido, se la ha concedido a Ciro Gómez Leiva, y es la única vez que rompió el silencio que ha mantenido que mantuvo durante 6 meses, justamente para evitar hablar del tema. Y bueno, pues nuevamente ha tratado de salir. Él no está desaparecido, no está ausente, acude a la Junta Política, se presenta a las reuniones de la Junta Política, pero ha evadido a diestra y siniestra las preguntas de los medios de comunicación, de quienes cubren la Cámara de Senadores, justamente para no responder. Ha llegado a decirles incluso pseudoperiodistas, pseudocolumnistas, a quienes lo están relacionando justamente por el nombramiento de un amigo de la juventud. Él no puede negar la cercanía con este jefe policíaco, con el H. Sus relaciones se extienden Comandante H, perdón. Durante toda su vida de Adán Augusto. Hay antecedentes pues de que él protocolizó las empresas desde donde justamente había el manejo financiero para esta organización delictiva, en fin. No se puede decir ajeno a esto, y me parece que cada vez entre más se resisten a transparentar justamente y hablar del tema frente al Pleno de los senadores, más se queda digamos que en la idea, en el ambiente de la Cámara de Senadores, que Adán Augusto tiene que salir de la Cámara de Senadores esposado.
Les va a seguir explotando en la cara, pues, el tema de, él no sabía o Genaro García Luna, ¿no? O sea, esta similitud entre lo que ocurre con Felipe Calderón, y su, jefe policíaco, y, pues, pensar, por supuesto, en un gobernador, que además no es el único, después también hay que ver el gobernador que siguió y que, pues, hoy trabaja en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, sí se tiene que observar muy de cerca, pero va a seguir explotando el asunto una y otra vez, efectivamente, ¿no? Independiente de que sea muy criticable de pronto lo que va a decir Lili Téllez o Alito Moreno al extranjero y bueno, que luego derivan en cosas como las de Perú incluso, en esta declaratoria para la presidenta y cosas así. Pero sí, el que constantemente, pues eso es lo que va a estar diciendo, ¿no? Tenemos aquí al líder de la barredora, en referencia pues a una Dan Augusto. Entonces, sí se tiene que observar pues cómo se podría ir mitigando esta situación. Y creo que independiente de lo que se diga desde el Palacio Nacional, pues sí que, ¿cuál es el papel que tienen que jugar en este caso los mismos senadores, ¿no? La representación en el legislativo del movimiento. Vamos a hacer una pausa. Estamos transmitiendo en FM, pero pongo un tema en la mesa. ¿Cuál sería la diferencia de este caso de Adán Augusto con el comandante H? Digo, además de la diferencia en el cargo del presidente Calderón, expresidente Calderón, con Genaro García Luna, que hasta la fecha esa relación sigue siendo un elemento de discusión, digamos, o de argumentación por parte de los morenistas. Es decir, bueno, lo pongo en la mesa y regresando del corte, platicamos todavía más para cerrar este tema. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Panorama 360. Estamos platicando de este caso que ha sido, me parece, uno de los más duros golpes registrados recientemente en contra de Morena como movimiento que su fundador, su ideólogo, dijo mucho, mencionó mucho, integrado por personas, decía él, pues buenas, éticas, con buena moral y demás, no corruptas, y de pronto pues estalla este asunto, pero además, lo hemos dicho aquí en la mesa, estalla promovido, digamos, por la propia presidenta de la República. Yo decía lo del balazo en el pie porque pues sí, hay un acto de limpieza, de justicia, con el cual yo estoy de acuerdo, pero me parece que también tendrían que generar el discurso necesario para que eso no merme, insisto, o darle argumentos a la oposición para, por ejemplo, y decía antes del corte y lo pongo en la mesa, compararlos, equipararlos con lo que pasó en el sexenio de Calderón y Genaro García Luna. ¿Es lo mismo, doctora? No, porque bueno, aquí sí hay algo también muy importante y tenemos que seguir haciendo el énfasis, ¿no? Esta investigación, que pues apenas está, digamos que en el proceso de En pañales. investigarse, exacto, vamos a ver seguramente en los próximos meses mucha más información porque es un asunto que interesa, es de interés público, por supuesto, lo que pasó o lo que sigue pasando en Tabasco, pero lo sabemos, pues, a partir de una investigación que se da por un mismo gobierno morenista, que lo decíamos la vez pasada, ¿no? Todo el mundo como que vio feíto a Javier May, lo hicieron como el apestado, pero pues hoy está dando un resultado importante la Fiscalía de Tabasco, porque pues al final no es que Omar García Harfuch De se la manda nada. solo o de la nada Así dice, es. pues vamos a actuar en este caso, ¿no? Tiene que ver con la investigación, que esperemos que no estén alfileres, esperemos que realmente haya cosas sólidas en el estado de Tabasco. Ya de ahí, pues una diferencia muy clara, entonces podríamos ver que pues es de un mismo gobierno morenista el que se haya investigado y el que hoy tengamos a personas detenidas. Tampoco es que te corrigieron desde el extranjero, ¿no? O sea, Felipe Calderón ya no era presidente cuando empezó todo el tema de Genaro García Luna. Es además pues una investigación y una sanción que se impone en los Estados Unidos. Claro, es que en el discurso, y esa es la parte que resulta aquí interesante, ¿no? Porque pues en el discurso una Dan Augusto ya no puede hoy decir lo que decía de Felipe Calderón, ¿no? Porque pues hoy sí tiene a su símil de un Genaro García Luna. Entonces, eso me parece que en la narrativa lo que va a estar cambiando. La impunidad, doctora, de la impunidad con la que fue el caso de Genaro García Luna, que el PAN nunca se investigó, digo, ¿no? Digo, ya no fue gobierno, a lo mejor, Claro, y ¿no? ahora vamos a ver, esperemos que también esto no quede en la impunidad, ¿no? Habrá que ver si todo el proceso que se vaya a generar y si esto implica que la Fiscalía General de la República también tome cartas en el asunto o se va a manejar, porque hasta el momento los delitos de los que se ha hablado, por ejemplo, no hay delincuencia organizada.
O sea, son delitos que pueden asimilarse como del fuero común y Ujú. entonces que el asunto quede específicamente en el estado de Tabasco. Esa creo que pues es una de las disyuntivas que vamos a estar viendo en los próximos meses o en las próximas semanas, ¿no? Pero de qué representa sí un problema en sí para el movimiento, para la credibilidad del mismo movimiento o para el gobierno mismo, pues claro que tendré que ver un mayor análisis y en su momento, pues sí, no hay investigación. Hasta ahorita no hay una investigación contra Adán Augusto, pero los costos políticos, pues claro que ya se están observando, ¿no? El sistema jurídico, Pedro, de México, con estos antecedentes de que la investigación esté robusta, que haya pruebas suficientes, que quizá, si el caso lo amerita, pase de delitos del fuero común a delincuencia organizada, alcanzar a otras redes, otras personas que forman parte de la red. Nuestro sistema judicial recientemente modificado, no sé exactamente si en Tabasco también haya habido cambios de jueces, o sea, de los estados que no, pero digamos, esta modificación de nuestro sistema judicial, como es ahora, ¿tiene el soporte, la fuerza para sostener, digamos, un caso así, para llevar un caso así? ¿O los intereses políticos, los contactos, los favores pueden más, como han podido en otros casos? Yo creo que el hecho de que la presidenta, pues en algún momento dado haya respaldado, salido a respaldar, más bien dicho, a el Gabinete de Seguridad sobre esta investigación, habla de que hay la voluntad de llegar al fondo de este asunto. Y pondré otro ingrediente también cuando empieza a cuestionarse justamente de esta posibilidad de que, como bien lo dice, sea un balazo al pie, las críticas hacia Morena por la investigación de uno de sus propios miembros como con un posible, ligado a un posible acto de corrupción. Bueno, pues el propio expresidente López Obrador, desde el lugar donde está, lo invitan a una ceremonia muy local, él acude a esa ceremonia y ahí dice que es la mejor presidenta del país y que es en pocas palabras, le da un gran espaldarazo a La la respaldan. presidenta, la respalda en todas sus decisiones. Y esa es En la la única, votación del Poder Judicial. y esa es la única eh, Solo salió a decir eso. solamente salió a decir eso y volvió a su encierro. Eso quiere decir que fue un mensaje A sus simpatizantes. hacia sus propios simpatizantes en primera instancia, decirles, a mí no me vengan a tener chismes de la presidenta porque yo sé quién es la presidenta y respeto plenamente sus decisiones. Y segundo, pues decirle también a la gente, la presidenta de la República hoy es Claudia Sheinbaum y no soy yo, no soy más yo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, me parece que evidentemente se les da cierto material a la oposición para que en algún momento salgan y bueno, pues Sí, de piensen, que no que no iba a salir, ya salió. O sea, como el cuetero, ¿no? ¿sí? Hágalo. Oposición Pero cómodamente va a criticar, ¿no? hasta el momento yo no he visto que efectivamente las pesquisas, las investigaciones que se han abierto contra este jefe criminal y las suspicacias que hasta el momento se han dado referente a la participación o no de Adán Augusto, bueno, pues me parece que no han afectado a la figura, primero, de la presidenta y tampoco han mermado la opinión pública sobre un partido como Morena, ¿eh? Yo creo que ahí algo está pasando, no se está construyendo correctamente el discurso de la oposición, no han sido poco efectivos o en una de esas, esta oposición, yo insisto, no es la que nos merecemos. O sea, me parece que la característica fundamental de una oposición debe ser que tenemos que tener un perro guardián, pero ese perro guardián debe ser leal e incorruptible. Si tenemos un perro que se come los pollos, no es nuestro perro guardián, Que va a andar cuestionando. definitivamente. Yo creo que eso es. Yo creo que mi punto de vista en estos casos de corrupción, eh, considero que sí es más fuerte el mensaje positivo de sanearte hacia adentro. Lo hemos dicho muchas veces, como en la oposición, por ejemplo, yo he cuestionado en esta mesa que no han logrado ser autocríticos, ¿no? Y decir, estos que estamos ya no somos, debemos hacernos a un lado, como una especie de, insisto, de ejercicio de autocrítica, de reconocimiento de que estás haciendo mal las cosas. A mí me parece que en mi análisis personal, en lo que yo siento ante un partido que expulsa, investiga a sus corruptos, para mí es un signo positivo de que se buscan hacer distintas las cosas, siempre y cuando pues el fin último sea justicia, Lo ¿no? que No no quiso nada más hacer un nunca el elemento PRI y lo mediático. que no quiso Lo hacer que nunca el nunca hizo el PAN. PRI, lo que nunca hizo el PAN. Incluso se plantean la posibilidad, por lo menos, no sé si mediática, digital, de que Ricardo Salinas pudiera ser un Claro. candidato de la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Pero eso Yo que creo me, que se frotan las manos en Morena porque eso pase. O sea, claro, no hay nada mejor que pueda suceder racista, que clasista, sea la exacto alguien antítesis de como Morena.
Ricardo Salinas La Pliego. antítesis del discurso de Morena, ¿no? También dentro de Morena Además, con un hacen viajes caros, antecedente, ¿no? Y compran cosas caras. un Entonces, antecedente ya empresarial le dio Morena. que se queda en la duda, ¿no? Porque hay que recordar que tanto Como un el prestanombres, ¿no? De dónde 7 viene el y el recurso. Canal 13, Claro. pues no eran empresas en manos del Estado mexicano, o sea, eran dos canales del Estado mexicano y que incluso, pues llama la atención también que dentro de los debates que se están dando en Morena hay quienes dicen, oigan, volteemos a ver que estas eran empresas propiedad del Estado mexicano Quítensela. y que tenemos todo el derecho a recuperarlas. De ese nivel es y es preocupante, No, bien lo dices, Canal como 40, sociedad, ¿cómo ¿no? hicieron de Canal 40? También. Todo. El Cerro del Chiquihuite. Esto que decía doctora me da pie, nos da pie a que platiquemos justo de esta percepción, de esta nueva era en este país. Decía en el contexto de la aprobación que mencionaba la semana pasada de la presidenta Claudia Sheinbaum y de estos momentos simbólicos, si me permiten decirlo así, en el país, en Palacio Nacional, de la presidenta Claudia Sheinbaum dando su primer grito, encabezando su primera ceremonia del grito de independencia, y aquí en Morelos, también no muy lejos, la gobernadora Margarita González Arabia. Son, doctora, se lo pregunto como mujer, ya en este momento específicamente, una época distinta, o sea, con eso se siente, se puede sentir en lo individual que es un momento distinto de lo que habíamos vivido. Sí, yo creo que estos sí son momentos sublimes de la política, ¿no? Creo que el haber visto el pasado 15 a mujeres encabezando por primera vez, Sí. ¿no? El grito de independencia. Y creo que sí nos tiene que emocionar a las mujeres porque pues te habla acerca de un cambio para las próximas generaciones. Eso va a ser fundamental. En su momento cuando ganó Claudia Sheinbaum, aquí platicábamos, ¿no? De cuál va a ser la diferencia cuando empieces a ver que los cuadros en las instituciones, pues se habla del retrato de la presidenta y ya no ver siempre pues a un hombre. Y yo creo que hoy para las nuevas generaciones, las generaciones de niños y de niñas, sí es un cambio radical, ¿no? O sea, es pensar que claro que se puede, porque siempre se debió poder, pero había también pues muchas otras En realidad no se podía, circunstancias. ¿no? En los hechos no se podía. Exacto, ¿no? Que hacían imposible entonces que se pudiera acceder a ciertos lugares. Y hoy ver que la figura representativa del país, porque además pues es de las mandatarias con mayor popularidad en el mundo, es una mujer que después de pues más de 200 años por primera vez, y además lo hizo en un grito que me pareció muy elocuente, en un grito con mucha seguridad, con mucha fortaleza, ¿no? Fíjate, hay muchas cosas que siempre se están criticando porque, y que no veríamos criticado si fuera un hombre, ¿no? Que si hay especulaciones de cómo se va a vestir, cómo va a emitir el grito Todavía de tipo revistas del independencia. corazón, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque, ojo, las mujeres no pueden tener una imagen sexualizada, pero tampoco pueden tener una imagen masculinizada. Entonces, el tener un punto Bueno, entre estos dos era algo Sí. que me parece que lo logró perfectamente las la mujeres presidenta. que hasta hace 10 años lograron destacar en la política se masculinizaban para poder formar parte de la política. Digo, incluso hay un reconocimiento en los propios discursos de Beatriz Paredes y de otra gobernadora yucateca que hacen referencia a que era necesario Ivonne Ortega, tener, ¿no? no recuerdo la otra, como en este momento se me va el Pero que nombre, tenían, vaya, que que va, ¿Del adoptar PRD? otras. ¿No es el PRD? Esta... no recuerdo, perdón, pero Sí. me falla en este momento la memoria. Las dos reconocen en una entrevista que les hacen por separado que efectivamente había posturas que ellas tenían que adoptar una masculinización y me refiero a más bien de cuestiones de protocolo, ¿no? Es decir, un golpe sobre la mesa, una llamada de atención, una rigidez en el discurso, justamente para adoptar una masculinidad en torno a su perfil político. Eso, hoy me parece que no fue necesario. Yo creo, y perdón que te haya arrebatado la palabra, doctora, pero yo me quedo con el protocolo de la gobernadora. Definitivamente creo que para haber sido la primera ocasión fue, me hubiera gustado incluso ver a la presidenta de la República replicando el protocolo de la gobernadora del estado de Morelos. Eso iba a plantear, que la principal crítica hecha a Claudia Sheinbaum fue el marido, ¿no? Y también me parece que es bastante, no sé, superficial el que haya sido así por esta actitud y es un cuestionamiento que se hace por parte de la oposición, ese no directo, pero sí a través de las redes sociales,
de que si le estorbó, que ella lo maneja, que si lo manipula, que si no quería estar allí. Pero eso es el esposo y le está acompañando en un acto al que históricamente van las parejas de los presidentes. Pero por De la, hecho, ha cambiado muchísimo. Pero creo que ibas con el sí, protocolo de es que Gil, igual para... la imagen, por ser la primera ocasión que era una mujer al frente de un grito en 215 años de historia independiente, me parecía que valía la pena tomar el riesgo de no llevar a su pareja sentimental, de hacerla a un lado, y que la institución de la presidencia de la República estuviera representada únicamente por una imagen Pero eso de a un hombre mujeres. nunca se le pidió. ¿Mm? Eso a un hombre nunca se le pidió. No, de No, hecho ha no, cambiado muchísimo. O sea, si nosotros nos remontamos justo a Enrique Peña Nieto todavía, ¿no? Felipe Calderón, Vicente Fox, o sea, cómo salían sus familias en los costados, ¿no? al Y momento del grito, disfrutaban claro. de los fuegos artificiales y demás. Esto a partir del presidente López Obrador cambia, ya únicamente sale Sí. en su caso con Beatriz Gutiérrez Müller. Beatriz pues además hace también una modificación en cuanto a que no se le considera como la primera dama, ¿no? O sea, hay otras cosas ahí. Y hoy pues creo que la presidenta si tiene una pareja, su pareja pues me queda claro que es una persona que le acompaña todo el tiempo, ¿no? O sea, que vaya, pues como en todos los casos, también creo que es importante el que se visibilice o no que tiene una pareja, pues dependerá de ella. No creo que sea un Claro. asunto de pronto en el que nos tengamos que tomar mucho tiempo. Creo que puede ser diferente al caso del estado de Morelos, incluso por pues, el mismo estado civil que tiene cada una, ¿no? Pero la doctora Claudia Sheinbaum pues, es una mujer que está casada y que, bueno, pues aparece en este caso con su esposo, que pues también es un científico relevante en el país, ¿no? Y bueno, de ahí también como con varios temas empresariales, banqueros y demás. Pero sí creo que fue muy importante el que en el grito las arengas pues hayan generado, y yo creo que ese fue quizá el punto de diferencia más importante. Ahorita si quieres vamos como a lo que pasó también aquí en el estado de Morelos, pero sí el hablar de una Josefa Ortiz Telles Girón. Yo en mi vida la había escuchado realmente Fuera cuál del- era de su do- de segundo Domínguez. Poquito de la apellido, presidenta. ¿no? Sí. Eso fue algo muy, muy relevante porque es cambiar totalmente, o sea, porque jamás escuchamos a un Miguel Domínguez de Ortiz, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues es que sí, así usaba su apellido. Es que en aquellos tiempos, pues no había mayor posibilidad, o sea, así estábamos acostumbrados, ¿no? Y se marcaba porque claro que se marca, pues, una propiedad de, ¿no? Un de no tendré que ser. Hoy, pues si algunas mujeres quieren ocupar el apellido de su marido, también es muy respetable. Sin embargo, me pareció excelente que la presidenta pues haya tomado, ese quizá pues era como de los riesgos, ¿no? Y asumir que pues se trataba de visibilizar. También me pareció interesante que pues se retomara a otras mujeres, a las heroínas anónimas, porque efectivamente tanto en la independencia como en la revolución hay muy pocos lugares que se reconocen o que se reconocieron a las mujeres, ¿no? Entonces ahí se vuelve a exaltar, se habla de perfiles que fueron muy importantes en la gesta heroica y también se reconoce a las mujeres indígenas, eso también me pareció fundamental durante el grito que vimos. Y aquí de manera particular en el estado de Morelos, el que también se exaltara como un año de mujeres, ¿no? Con el Palacio de Gobierno que pues está vestido también con las imágenes de mujeres que fueron relevantes en la historia. Eso creo que también resulta para estos momentos en donde seguimos, ojo, seguimos padeciendo violencias, seguimos padeciendo feminicidios, o sea, cuando el problema se mantiene, porque pues no ha cambiado, el que al menos en el discurso político hoy estemos viendo un avance para las mujeres, creo que eso es fundamental. Coincides con ese punto de la autora porque justo una de las críticas fuertes, lo pongo en la mesa, que leí en redes sociales de un periodista era bien presidenta por reconocer a las mujeres y de manera irónica continuó su post en la red social de X diciendo seguramente con eso ya hoy no hay feminicidios. No se van a resolver. Yo creo también que es una forma muy banal de entender que una imagen histórica de un momento histórico Es que si ese discurso no se traduce en resuelva. políticas públicas también es Me superficial. parece que todo abona. Pero yo creo que el programa, o sea, de hecho, una de las mayores cartas de Claudia es el tema de los programas sociales enfocados en mujeres, Pero ¿eh? en términos de violencia de género y de feminicidios, por ejemplo,
Pero, o sea, si tú estás generando justo que haya mayores programas, que tengas secretarías específicas para los temas de mujeres, habrá que ver, Al tiempo. hay que ver, y no sé cómo esté en el informe, esa parte creo que faltará como revisar muy bien qué resultados se pueden presumir en esos temas. Pero, por ejemplo, en el caso de feminicidios, sí habló la presidenta, no recuerdo si era 35 o 45% menos de feminicidios en el país. O sea, al final, su tema de ir a las causas, ¿no? Igual que lo decía el expresidente, pues creo que sí podría estar dando ya una ventana ahí que áreas de trabajo hay, por supuesto, pero que pudiera pues sí hacernos pensar qué implica a partir de más recursos, de secretarías especializadas en eso y que pues, se tendría que traducir en resultados, ¿no? Yo creo que lo peor que le puedes hacer a la memoria histórica es justamente arrebatarles el antecedente o arrebatarles la confianza en sí mismos de un hecho histórico. Yo consideraría que sí tiene que ver mucho lo que ocurrió en este grito para poder recordarle a las mujeres que no han sido ajenas a los procesos históricos de este país, que aun cuando en la construcción del colectivo machista o de la idea machista de que han sido los hombres los protagonistas de la historia, la realidad es que no es cierto. La realidad es que si tú te pones a pensar cómo es que soportan 72 días sin agua y cómo es que logran meter tortillas secas, masa, agua a la resistencia en Cuautla, no fueron otras más que las mujeres que perdieron la vida justamente intentando de llevar, no liberaron una batalla, tal vez enfrentándose directamente al ejército español, pero seguramente en la historia de los 72 días haya una enorme cantidad de mujeres que fueron asesinadas intentando llevar un vaso de agua a las personas que estaban sitiadas justamente por el ejército español y cuyo plan era matarlos de sed y de hambre. Esa parte de la historia fue borrada en un, pues tal vez en un contexto de pues machismo, de no reconocimientos, o era tan natural olvidar a las mujeres en los procesos históricos que no era mal visto. Hoy hay quien está diciendo, momento, hubo independencia, sí, pero ¿saben qué? Estuvieron las mujeres ahí. Estuvieron las mujeres con sus hijos, estuvieron entregando su vida, estuvieron padeciendo hambres, entregaron todo por la patria. ¿Qué es lo que me parece que sí contribuye? Justamente a cambiar el chip en esa niñez, que además la vimos en el desfile el siguiente día, un desfile protagonizado por mujeres o por, Aunque el 8 de marzo les pongas vallas. digo, tampoco se está, No, digo, habrá muchos aquí en argumentos. Morelos la gobernadora recibió a las normalistas de Amilcingo, por ejemplo. Pues esperemos que este 8 de marzo sea diferente, ¿no? Digo, esperamos, ¿no? Habrá que esperar. Yo insisto, se trata de un proceso, primero, Es que por eso a mí me parece un que queda como en el proceso discurso nada de más. empoderamiento. Primero, yo creo que sí se hace mucho por el empoderamiento. Cambiar el chip, incluso de nosotros como Es que varones o de hombres, de cambiarnos y decirnos, a ver, no solamente fueron hombres, también hay mujeres que participaron en estos procesos históricos. Y después, yo considero que muchos de los programas pues están de manera paralela a esto. No es que en este acto se vaya a resolver todo. Están contribuyendo a cambiar el chip, la mentalidad de las personas. Y yo creo que desde ahí, desde el cambio de mentalidad, podemos partir de muchos cambios en el futuro. sí, funde muchos símbolos, digo, desde, decíamos, bueno, hasta la escolta, ¿no? Una escolta conformada por mujeres. Había sucedido anteriormente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero fuera de eso, no más. También, pues en la misma música que se interpretó, en los cuadros que se colocaron, ¿no? En donde también pues aparecían las mujeres. Y creo que es simple de pronto decir, ay, pero pues es que les ponen... No, no es que se les pongan vallas o que no se o que se Que no diga, reciba mujeres indígenas. Es que yo no sé si no reciba mujeres indígenas. Yo te estoy hablando de datos que vimos y de simbolismos que vimos ese día. El dato de los feminicidios, pues ahí está, hay que contrastarlo, pero creo que eso es algo importante y me parece simple de pronto decir, pero pues es que les ponen algunas vallas o Pues, no las pero es que así reciben el como puede 8. ser simbólico una escolta de mujeres y mencionar a las Pero es que heroínas, ahorita no es el también 8, o es sea, simbólico el digo, habrá 8 de que marzo. remontarnos, pero estamos hablando del 15 de septiembre, hay que remontarnos al 8 de marzo, pero
me parecería, o sea, hay muchas cosas que se tienen ahí que observar, ¿no? ¿A qué se coloca vallas? Pues a los monumentos históricos. O sea, hay también como otras situaciones que generan de pronto que se tengan que poner pues algunas medidas. Eso no quiere decir, me parece, que las mujeres no podamos salir a protestar el 8 de marzo. O sea, pues claro que hay muchísimas cosas que hacen falta y que no necesariamente porque pues de pronto veamos exaltado en un grito de independencia las mujeres se arreglan, pero pues hoy estamos Claro. hablando de esos símbolos y cómo intervienen en estos momentos para temas incluso educativos, pedagógicos, ¿no? Para la niñez, que Oye, empiecen a observar que hay diferencias. yo sí lo que quisiera resaltar y de lo que, a propósito de lo que señalas, me parece que sí es importante. No estamos todavía en las condiciones como para decirles, eh, ponernos de frente a una marcha del 8 de marzo y decirles, dejen de pintar, dejen de rayar, dejen de destruir, porque todavía creo que no hemos estado a la altura como sociedad ni como instituciones de parar el sufrimiento de esas madres que están marchando, buscando a sus hijas y repudiando al Estado mexicano justamente por lo que ha ocurrido con la desaparición o el asesinato de sus hijas. Y Creo que ahí sí se todavía, tienen que reunir, por supuesto, sí se tiene sí, que yo recibir. creo, Pues mira, mucho programa social, pero yo creo, en la luna atropella a una niña que no tenía incluso ni identidad. Entonces también hay sí, que ver y yo hasta creo dónde llegan esos que en programas este sociales del momento gobierno federal y no estatal. estaríamos como nación, como sociedad mexicana, no podríamos pararnos enfrente a ellas y decirles no lo hagan. Creo que todavía no. Pero sí en un futuro, si es que las cosas mejoran en algún momento, cambiar ese nivel de protesta. Porque hoy, por ejemplo, y pongo un ejemplo, en el caso de las normalistas de Amilcingo, me pareció bastante absurdo que hicieran todo lo que hicieron al norte de la ciudad cuando la mesa estaba puesta para que fueran a dialogar Ujú. con la gobernadora que ya las estaba esperando en su oficina. Entonces, me parece que en ese aspecto ya había la posibilidad de que hubiese un cambio en su mecanismo de hacer protesta. En el caso de las mujeres, yo creo que no sería adecuado decirles, pararse frente a ellas y decirles, no rayen, no pinten, no destruyan, porque hoy todavía tenemos una deuda por la violencia que se está registrando contra las mujeres. Gracias, Pedro. Se nos acaba el tiempo. Doctora, un comentario final. Bueno, creo que ya de pronto de sí avanzar en algunos símbolos de empoderamiento de las mujeres, también pues esto genera un debate diferente, ¿no? Entre la misma sociedad, en donde pues ya hay una mayor visibilización, lo decía Pedro hace un rato, ¿no? Era imposible pues no reconocer que las mujeres, pues claro que hayamos estado a lo largo de la historia, aunque pues era muy difícil llegar a ver alguna pues reconocida en los libros de texto, ¿no? Hoy, pues creo que eso marca una diferencia que tendrá que venir aparejada con muchas cosas. Entre esos, pues creo que están los ambiciosos programas. El programa aquí en el estado, en donde se está concentrando, pues la mayor apuesta en recursos, en todo, tiene que ver con las mujeres, ¿no? Después sí tendremos que ir evaluando, pues cuáles han sido los resultados, ¿no? Y lo que tú decías de la transparencia también con la que tienen que operar este y todos los programas, pero bueno, sí con el énfasis, porque además la presidenta lo retoma, me parece que en su primer mensaje, ¿no? Hace unos días, el 1 de septiembre, la frase que vuelve a utilizar es el llegamos todas. Y eso, pues esa representatividad que se está consiguiendo tanto con mujeres, pero también con hombres, pues también se tiene que traducir, por supuesto, en resultados, en transparencia y en ir viendo que las cosas que aquejan al sector, pues realmente se vayan atendiendo, ¿no? Y ahí vendrá mucho, pues los temas de seguridad, los temas de acercamientos con víctimas y todo lo que se tenga que reconstruir en el país. Yo espero que la estancia, todo parece indicar que en las próximas horas va a aterrizar el vuelo que No, trae, ya, viene en camino. sí, y se habla de que ya va a ser ingresado en el penal del Altiplano. Justamente de eso habla lo que te decía hace unos momentos. O sea, me parece que hay la voluntad política de llegar a fondo, porque si el mensaje hubiera sido que en tanto aterrizaba, se trasladaba a una cárcel local de Tabasco, lo primero que yo hubiese pensado, lo va a estar esperando una habitación Parece Ferezo uno, ¿no? con todos los lujos allá en el estado de Tabasco, seguramente con aire acondicionado, seguramente con posibilidades de estar en el No. Parque La Venta, em, acceso a uno de estos grandes espacios glamurosos de allá de Villahermosa, pero no, o Ujú. sea, se va a trasladar al penal, al Ceferezo del Altiplano, y bueno, pues ahí
yo creo que hay la voluntad política de llegar a fondo y de que esta persona pues no tenga contactos para poder reconstruir su organización criminal en el estado de Tabasco. Habrá que esperar en los próximos días y con las primeras declaraciones de esta averiguación que hay en su contra por secuestro, me parece, extorsión, robo, en fin, son delitos mayores. Habrá que ver, bueno, pues cómo marchan, estando él encerrado en este penal y ver de qué alta declara. seguridad. Y a quién menciona. A quienes involucra, ¿no? Yo creo que no bajo ninguna circunstancia va a alcanzar directamente a Dan Augusto, por lo menos en las averiguaciones, pero creo que sí las consecuencias políticas, ahí sí, no creo que afecte a Morena, no creo que afecte a la presidenta, pero por supuesto que creo que la carrera de Adán Augusto está acabada. Gracias, Pedro. Doctora, muchas gracias. Gracias. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de producción que hace posible que cada semana esta mesa de opinión y los comentarios que aquí expresamos pues lleguen directamente hasta sus dispositivos. Pásenla muy bien, gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Panorama 360 y si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.